Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ingeniero, espero estés bien. El día de hoy mi equipo y yo te vamos a presentar el resumen y de qué trata básicamente las dos lecturas previamente dispuestas, de las cuales se componen de 5 capítulos. Principalmente voy a empezar con el tercer capítulo, que trata desde la expulsión de los jesuitas hasta la época del caucho. En esta parte, para empezar en esta parte podemos identificar 4 puntos importantes, las cuales son la economía, la estructura comercial, la estructura productiva y la estructura sociopolítica. En la economía podemos afirmar que previamente a esta lectura, antes el autor San Román nos decía que la economía indígena se basaba en la colectivista comunitario, pero ahora podemos confirmar que la economía se vuelve totalmente individualista, se vuelve capitalista, mercantilista. Ya no te interesa quién está a tu costado, a quién apoyar y a quién no. Ahora, nos vamos a la estructura comercial. Básicamente, la estructura comercial se basa en el trueque. Los extranjeros engañaban fácilmente al nativo cuando hacían estos intercambios de productos, de bien y servicio, ya que los consideraban como ignorantes y de por sí demostraban su ignorancia ante estos extranjeros. En la estructura productiva podemos ver que el indígena siente interés por las actividades extractivas que puede realizar dentro de su territorio. Ahora, todo el esfuerzo que había hecho antes los jesuitas por organizar un territorio se vio a la deriva, porque empezaron a adentrarse a la selva, dejaron los pueblos, cada uno se volvía independiente, ya empezaba esa sensación del compadrazgo con el regatón y con el patrón. En la estructura sociopolítica aquí se enmarca un dato muy importante. El regatón y el patrón hacen creer al indígena que la esclavitud lo toman como algo paternal, como algo que está bien, cuando en realidad no es así. Todos sabemos que el extranjero trataba de por sí viene la palabra indio, a los indígenas, ¿no? Los trataban como ignorantes totales. Después de la independencia, la gobernación y comandancia general de Maynas pasó, en calidad de partido, a formar parte del departamento de Trujillo, que posteriormente sería denominado La Libertad. En 1832 se creó el departamento de Amazonas. Chachapoyas fue elegida como el nombre de la capital y Maynas era una de sus provincias. El 10 de marzo de 1853 se creó por decreto un gobierno político y militar en Loreto. Por fin, la provincia litoral de Loreto pasó a la categoría de departamento por decreto supremo del 7 de febrero de 1866. La independencia y los afanes colonizadores. La independencia provocó la salida de los misioneros europeos, especialmente españoles de la selva. Se fomentó la inmigración, se crearon autoridades civiles en los pueblos, se activó la navegación por los diversos ríos, en consecuencia las fronteras de la civilización presionaron sobre el mundo de los nativos. Con respecto a la educación, en 1768, el sistema educativo implantado por los jesuitas se vino abajo. Posteriormente, se quisieron crear nuevas escuelas, pero fue imposible debido a los escasos recursos económicos, a la despreocupación de los padres de familia y también a la falta de profesorado. Colonización y migración. Políticas de poblamiento. Declarada la independencia, una de las constantes de la política peruana fue provocar una corriente inmigratoria, especialmente europea, hacia las regiones amazónicas y otras. Estímulos a la inmigración interna. La política de poblamiento de la región amazónica adoptó también otra forma expresada en el estímulo tendiente a provocar una corriente migratoria desde otros lugares del país hacia la Amazonía. Esta, al igual que la relativa a la inmigración europea, fue inaugurada en 1823 con el dispositivo que concedía los títulos de posesión de tierras a quienes quisiesen establecerse en estos lugares, pues valía tanto para los extranjeros como para los naturales de este país. Época del caucho. Periodo del caucho de 1880 a 1914. Explotación del caucho. A mediados del siglo XIX, el mundo civilizado descubre las virtudes del caucho y sus posibilidades industriales. Este producto era conocido desde antes debido a los misioneros y a los exploradores, pero su uso se reduce a la fabricación de pocos artículos,
gracias al descubrimiento de la vulcanización. El caucho o goma elástica se prestó a múltiples aplicaciones. Esto justifica el aumento rápido en la demanda y su valor comercial, que alcanzó precios elevados, donde pronto se propagó por todas partes desencadenando la fiebre del caucho. Cabe recalcar que en la Amazonía, tierra originaria del caucho, pasó a ocupar un puesto importante en el mundo de los negocios. Y fueron los ingleses que en su mayoría se interesaron por la región, donde penetraron primero por Brasil, luego por Perú y hasta lo más profundo de la selva. En el año 1880 empieza para la selva peruana la época del auge del caucho, aunque su extradición venía desde años atrás. La exportación del caucho surgió en aumento, alcanzando en el año 1910 una cifra máxima de 4.500.000 kilogramos. Este fue el tope máximo anual. El cauchero. El cauchero era un personaje muy audaz, valiente, atrevido, que tan solamente teniendo un machete, un rifle y un poco de víveres, se aventuraba a internarse en la inexplorada selva en busca del oro negro. No lo hacía solo, porque reclutaba a mucha gente, nativos, indios, para cumplir este fin. Y para ello acudía a las casas comerciales de la ciudad de Iquitos para pedir crédito, los mismos que le habitaban, con grandes cantidades de soles para extraer este recurso que era muy codiciado por los países industrializados. El cauchero encaminaba, delimitaba el camino, las tareas de cada uno, marcaba los árboles, daba las tareas, habilitaba al personal con víveres y era también odiado por muchos y también amado por otros. El periodo de recesión. El periodo de recesión o depresión económica tiene su inicio en la caída del caucho, que trae como consecuencia una situación de caos económico y social. Esta caída del caucho es debido a que la producción asiática del mismo material empezaba a adquirir proporciones considerables, lo que le permitió tener gran privilegio debido a las facilidades comerciales y a su menor precio en el mercado. Esta caída tuvo un gran impacto en la sociedad y obligó a que la invasión humana, que había avanzado en forma de avalancha por los ríos, retrocediera rápidamente al declararse la crisis. Al retirarse los caucheros dejaron un ambiente de desolación, muerte y muchos árboles talados. También los ríos y quebradas quedaron despoblados, algunos en su totalidad, sin mencionar que habían otros problemas como la falta de integración a la política nacional. Ante esta crisis se necesitaba una manera de reconstruir la economía. Esto generó una búsqueda de nuevos productos de exportación y se inicia con la exportación de maderas finas tales como cedro o caoba. Pero estos no fueron los únicos recursos que también se beneficiaron con la caída del caucho. La tagua, la balata, el barbasco, el algodón, el café también se beneficiaron. Cada uno adquirió en un cierto tiempo un auge importante y posteriormente también tuvieron su caída. Integración de la selva a la vida nacional. Un problema desde la colonia fue la integración de la selva a la vida nacional, que desde la época del caucho se pensó en crear vías de comunicación tales como el ferrocarril del Oriente, que no llegó a hacerse realidad. Sin embargo, se pensó en una carretera que sería un medio más factible. Esta carretera, con 843 kilómetros aproximadamente, une dos ciudades de manera directa, Lima y Pucallpa, lo que generó un crecimiento enorme en el comercio entre estas dos ciudades. Posteriormente se construyeron más carreteras al interior del país, lo que facilitó la unión de la selva con el resto del país. La carretera Lima-Pucallpa representa para esa época el único enlace entre la selva con la costa. Su construcción disminuyó la tendencia de la selva a seguir solo sus ríos como único medio de transporte. Esta carretera generó la independencia de la selva alta, que hasta entonces dependía comercialmente de la selva baja.
adquiriendo verduras y productos manufacturados de la costa. Con una carretera ya construida, se dio inicio a la diversificación de los productos. Es así que se sumaron nuevos a los que ya eran exportados. De esta forma, la esencia de palo rosa, que llegó a tener precios tentadores en algún momento, tuvo su momento de auge por un periodo. Sin embargo, también tendría su caída porque resulta ser antieconómica como otros productos anteriores. La selva empezó a integrarse en varios aspectos y etapas a la vida nacional. En el transcurso de esta ocurrieron varios acontecimientos, como la aparición de los intermediarios, que eran el regatón, el chinganero y el rematista, personajes que convivían con el poblador, dándoles un servicio y a su vez explotándoles también a los mismos. Uno de los acontecimientos a nivel jurisdiccional es la demarcación política. La ley del 2 de julio de 1943, promulgada por el presidente de la República, Manuel Prado, es una ley cuyo proyecto está inspirada en el aumento de la población, en las características geográficas y en las nuevas vías de conectividad. En virtud de dicha ley, el departamento de Loreto quedó dividida en 6 provincias, que son Maynas, Loreto, Alto Amazonas, Requena, Ucayali y Coronel Portillo. Petróleo, coca y violencia. 2 décadas de cambio en la selva, 1979-2013. Periodo del petróleo y la coca, donde la selva entra en una etapa de exploración petrolera, donde miles de hombres, principalmente ribereños, integran las brigadas de exploración. En la década de los 80 se incrementa vertiginosamente la actividad cocalera en la selva alta, produciendo una abundancia efímera en otras ciudades como Iquitos, Pucallpa, etc. El 16 de noviembre de 1979 se perforó con éxito el primer pozo ubicado a orillas del río Corrientes, afluentes del Tigre en las zonas de Trompeteros. Se aceleró el proceso de transformación especial con la Amazonía, iniciando años atrás por otros factores ajenos al petróleo. El boom del petróleo operó como fenómeno acelerador de las tendencias de los procesos sociales, ya en marcha en las ciudades y el campo desde algún tipo. El mundo urbano, 2 ciudades de la selva peruana adquieren perfiles definidos a inicios de los 70, como ejes articuladores del espacio amazónico, Iquitos al norte y Pucallpa al sur. Ambos concentraban en el 1979 el 34% del total de la población del entonces departamento de Loreto. Gracias. Producción petrolera, carreteras y minifundio. La preocupación por el impacto social que la actividad petrolera tendría en la región fue desde antes compartida por sociólogos, antropólogos y economistas. Sin embargo, la carga del análisis ha estado puesta más en tratar de explicar el fenómeno del crecimiento urbano que en estudiar su impacto en el mundo rural. La construcción de carreteras, a su vez, ha tenido 3 impactos más señalados: el poblamiento de áreas por migrantes serranos, una nueva forma de ocupación de espacios en la selva, el minifundio, que ha dado bajo una forma de multiplicación de unidades agropecuarias acorde a un proceso nacional. Por ello, encontramos a partir de los años 60 un incremento significativo de las mismas, de modo tal que el paisaje viene marcado desde entonces por la parcelación minifundiaria de la tierra, cambiando de aspecto. Narcotráfico y violencia. Uno de los elementos que perfilan la historia de la Amazonía es la presencia de la violencia como elemento desestructurador del espacio selvático. Durante la vorágine cauchera, fueron exterminados segmentos de la población indígena físicamente, produciendo verdaderos genocidios. Otros fueron desarticulados, tratándose de eliminar su cultura bajo la égide de la civilización. Desde hace varios años, gran parte de la Amazonía ha sido declarada como zona de emergencia bajo control militar. Las regiones de San Martín y Ucayali en su totalidad, en Loreto, las provincias de Ucayali y Alto Amazonas, y las provincias selváticas pertenecientes a otras regiones como Huánuco, Junín y Cusco. Bien, ingeniero, a mí me parece importante poder destacar el movimiento indígena
que se suscitó en 2 décadas de puro cambio en la selva, de las cuales fueron que hacía referencia el capítulo Petróleo, Coca y Violencia, ya que el movimiento indígena en ese tiempo se vio incrementado, se vio sumamente fuerte y establecido. Hay rasgos importantes de las cuales yo quiero destacar, y era el desplazamiento del liderazgo. Ya no importaba en realidad dónde tú podías dirigir a tu comunidad indígena, sino cómo podías dirigir a tu comunidad indígena. Después de que pasó todo esto de la época del caucho, ya el individualismo se volvió totalmente diferente a lo que es ahora. Otro rasgo importante que me parece interesante es el destacar que las comunidades indígenas exigían derechos no solamente para ellos, sino netamente para todas las comunidades que existen en el Perú. Y ahí podemos ver un poco cómo es que, a pesar de la lejanía, sabemos que estas comunidades aún conservan cultura, aún conservan costumbres, pero sin embargo el gobierno no da importancia a esto, ¿no? Se llena la boca diciendo que tiene mucha cultura, es un país pluricultural, sin embargo no da la atención debida a este tema importante que desde siempre se viene escuchando, y desde siempre se viene tratando a los indígenas como unos ignorantes.